Jefema, me corresponde el honor de inaugurar estas jornadas anuales. Las jornadas anuales de Jefema son el no a más, son nuestra gran fiesta, son nuestra celebración icónica. Con estas jornadas, la asociación cumple este año 20 años de antigüedad y con estas jornadas realizamos las 10º jornadas según este nuevo formato. Antes también las hacíamos con un formato diferente. Bienvenida de nuevo a todo el mundo, socios y aficionados y simpatizantes. Recordaos que estas jornadas consistirán en 2 ciclos, el primero de los cuales empieza ahora. 2 ciclos de 4 conferencias diarias, jueves y viernes, y luego una ruta a realizar el sábado y otra a realizar el domingo. Es el formato clásico de las jornadas de Jefema. Este año, aparte de un gran elenco de conferenciantes de los que podréis disfrutar, disfrutamos de un espacio novedoso, nunca lo habíamos realizado aquí, único por su antigüedad y por sus condiciones. Siempre os recomiendo que os deis una vueltecita, lo poco que se pueda andar sin molestar por ahí para ver este edificio singular. Yo fui alumno de este instituto entre 1963 y 1969. Por lo tanto, ahora soy un poco profeta en mi tierra. Tampoco esto ha cambiado demasiado. Simplemente recordaos que este lugar que nos acoge hoy, aparte del céntrico, al lado del metro, bien comunicado, amplio, tiene una relevancia grande en el tema de la guerra civil. Cuando en plena guerra civil el cuartel de la montaña quedó arruinado, las unidades militares que albergaban, que seguían encuadrando batallones y demás, se trasladó aquí, al Instituto Bernat Cisneros. Mis recuerdos de aquellos años 60 eran más cercanos de la guerra que ahora. Había una cosa que se llamaba, aunque esto no era un colegio, no era un instituto ni mucho menos religioso, se hacía una actividad llamada ejercicios espirituales, había que hacerla por fuerza, aunque casi todos nos intentábamos escaquear para irnos a jugar al fútbol a las tácticas del cuartel de la montaña, ya desaparecido. Los ejercicios espirituales los hacíamos en la propia plaza del Conde de Toreno, en la iglesia convento de las Capuchinas, que ya ha desaparecido, y en la guerra civil fue una seca. El edificio estaba impregnado de antigüedad. Mi profe de gimnasia, el anciano profesor Fontela, era, a punto de jubilarse ya, el capitán Fontela, que mandó una batería de artillería que desde la plaza de la Almudena devolvía el fuego contra las baterías nacionales que estaban asentadas en la casa de campo. En aquellos tiempos esto aún respiraba un clima de la guerra que se va borrando poco a poco. Jefema es una asociación de estudios históricos, pero que intenta precisamente ser estudio científico, técnico, de aquel pasado en el cual algunos vivíamos de rebote y que hoy, si no fuera por asociaciones como Jefema y otras, sería algo que está muy, muy olvidado. Bien, ahora mismo voy a pasar ya a la presentación del primer ponente y del primer tema de las jornadas. El ponente de esta primera conferencia, en la cual se va a presentar nuestra revista Frente de Madrid número 41, es José Antonio Zarza López. José Antonio requiere poca presentación. Es un icono de Jefema. Algunos lo conoceréis más
no por su nombre, sino por su seudónimo que tiene tanto éxito como el nombre, que es Florentino Areneros. José Antonio es un socio antiguo, tiene el número 130 en nuestra asociación y es socio desde el año 2005. Recordad que CEFREMA fue fundado en el 2002. Ha sido siempre un colaborador infatigable de la asociación. Ha sido una persona que ha actuado siempre de una manera recta y honesta y su actuación siempre ha ido encaminada a engrandecer nuestra asociación, que sin duda hoy día no vamos a decir que si existe es debido a él, pero le debe mucho, muchísimo. José Antonio es vicepresidente de CEFREMA. Es lo que tiene que ver con la entrevista, lo dejo para el final, ya. Es el gran director de comunicaciones de CEFREMA, es uno de los moderadores del Facebook de CEFREMA, es el gran organizador y, como no, es el director de nuestra revista Frente de Madrid en la actualidad. Y en concreto, es el autor del artículo central de esta revista que presentamos hoy. En CEFREMA, siempre que hablamos de él, todos son palabras de agradecimiento por su enorme y competente dedicación. Y sin más, paso la palabra a José Antonio, cuyo discurso será sin duda más agradable y más actualizado de todo. José Antonio. Pues muchas gracias, Antonio, por tus generosas palabras y muchas gracias a todos por venir esta tarde aquí, esta tarde lluviosa, que aparte creo que coincide con un partido cumbre del Mundial, según me han dicho. Quiero agradecer también al Colegio Nacional Cisneros y en especial a José Ángel Juan, su director, que estaba por aquí desviviéndose hasta perfeccionar todos los sistemas. Bueno, me hubiera gustado tener un poco más de tiempo, pero vamos a hacer la presentación un poco rápida de este artículo sobre Pablo Neruda y sobre la revista. No voy a perder con la revista porque vamos ya un poco apretados de tiempo, pero que sepáis que tiene un montón, como siempre, de interesantísimos artículos que seguro serán del interés de todos los buenos aficionados. Este número lo dedicamos a Pablo Neruda y la Casa de las Flores. Nosotros, como sabéis, hacemos rutas guiadas, normalmente, las rutas guiadas que hacemos para socios y después en nuestro portal Madrid de Guerra, y una de estas rutas es la ruta Poetas en Moncloa, que repetiremos este domingo también, ¿no? Y una de las cosas, cuando siempre paramos en la Casa de las Flores, que es donde vive Pablo Neruda, la gente pregunta ¿cuál fue la casa de Pablo Neruda? ¿Qué piso vivía? ¿Cuáles eran sus ventanas, no? Y tirando del hilo y dando vueltas a la cosa, pues al final hemos conseguido descubrir cuál era la casa de Pablo Neruda y aparte también muchos datos interesantes para acompañar a este descubrimiento. Vamos a hablar un poco del paso de Pablo Neruda por España. Pablo Neruda, cuyo verdadero nombre era Ricardo Aguirre de Vaso Alto. Pablo Neruda es un seudónimo como Florentino Areneros. Y su primer contacto con España lo va a tener en 1927. En 1927 el gobierno chileno le nombra cónsul honorario en Birmania, en Rangún, y en el viaje hacia Rangún pasa por España, acompañado de Álvaro Hinojosa, que es otra persona extranjera. Pablo Neruda y los dos compañeros, Álvaro Hinojosa, los dos son del cuerpo diplomático y los dos parten para Extremo Oriente. Pasan por España en 1927 cuando ostentaba el poder en España el general Primo de Rivera, y deja en sus memorias unas palabras de Neruda que dice que en España estaba dando la primera lección de tiranía a un país que iba a recibir después la lección completa. En el lejano Oriente, Pablo Neruda pasará por varios destinos, estará en Rangún, como hemos dicho, pasará por Ceilán también, pasará por Singapur y por Batavia. Batavia es la actual Yakarta, la capital indonesia. Todos estos territorios, gran parte de ellos,
en aquel momento eran colonias holandesas. En 1932 contraría matrimonio con esta señora de aquí, que es María Antonia Hagener, que es hija de unos hacendados de la zona, unos propietarios, unos hacendados, como digo, ricos en su trabajo, y va a contraer matrimonio con esta mujer, que luego tendrá un papel importante también aquí en España, destacado como veremos a continuación. En 1932 regresa a Chile, y en 1933 es destinado siguiendo su carrera diplomática a Argentina, a Buenos Aires. Y en Buenos Aires va a conocer a Federico García Lorca, que se encontraba en Buenos Aires en esas fechas, presentando su obra Bodas de Sangre con la compañía de Lola Membrives, es muy difícil de pronunciar. Aquí le vemos a Neruda junto a Lorca, y en el tiempo que va a estar Lorca en Buenos Aires, unos cuantos meses, pues van a establecer una amistad muy fraternal, además de la admiración entre ambos, que van a convencer a Neruda de que su destino está en España. Él siempre va a querer venir a España, a Madrid concretamente, donde en esos momentos había un núcleo de poetas interesantísimos, donde se hacía, según algunos autores, la mejor poesía del mundo en ese momento. Y desde que conoce a Lorca en Buenos Aires, Neruda va a querer venir a España. Finalmente lo va a conseguir en 1934. En 1934 Neruda es destinado a España. Sin embargo, no consigue que le destinen a Madrid, sino que le destinan de cónsul honorario en Barcelona. Él empieza a mover sus influencias, comienza a hacer sus cambalaches, y finalmente consigue que le traigan a Madrid. Aunque él no tiene plaza en Madrid, hace unos apaños para quedarse aquí en Madrid. Aquí en Madrid va a contar sobre todo con la ayuda de este personaje, que es Carlos Borba Lins, es el segundo de la embajada chilena en Madrid. Es un personaje muy interesante, es un hombre muy culto, polifacético, es escritor, es músico y también tiene una amplia red de contactos sociales. Está muy bien relacionado socialmente y desde el primer momento es admirador de Neruda, le conoce desde su etapa en Extremo Oriente, que se caracteriza con Neruda, y le va a ayudar junto con su esposa, esta mujer que vemos aquí, que es Bebé Vicuña, o Bebé Mora, también conocida, que ambos son una pareja extremadamente conocida en Madrid. Las reuniones que hacen en su casa en la calle de Alfonso XII, la actual, que en aquel momento se llamaba Avenida de la Reforma Agraria, pues son unos centros de reunión de toda la sociedad madrileña, tanto política, cultural, intelectual, de todo tipo. Y eso va a ser un trampolín para Pablo Neruda. En esta foto vemos al matrimonio Morralís con García Lorca y con otros personajes de la novela, que son los aristócratas. Mira, digo los que son. Está el conde de Lleves, el primero por la izquierda, la siguiente sería Bebé Morla. El que se llama por aquí es el capitán Iglesias, es uno de los que encabezó la expedición a Amazonas, está por aquí. García Lorca, el marqués de Santo Fuego, las condesas de Lleves y de Florida Blanca, y Carlos Morla. Esta foto la he puesto porque está tomada en la Catedral de Sigüenza, en la entrada, y muchos de aquí de Castellón recordaréis una legendaria ruta que hicimos a Sigüenza, donde también nos sacamos la foto del grupo en esta portada. Otras personas que van a ayudar mucho a Neruda en estos primeros momentos de su estancia en Madrid son el matrimonio formado por María Teresa León y Rafael Alberti. Ellos vivían en una casa, en un ático, en la finca que hace esquina entre la calle de Rosales y Marqués de Urquijo. Hoy tenemos el honor de contar aquí entre nosotros a Fernando Cardenal, que también vivió en esa casa en aquellos años, coincidió con Alberti y con María Teresa León, y los conoció personalmente y que tiene anécdotas con ellos que cuenta en su revista, en un monográfico que hicimos sobre sus memorias de aquellos años en frente de Madrid. Tanto Alberti como María Teresa León son los que van a ayudar a Lorca a buscar una casa y le animan a quedarse en el barrio de Argüelles. Y son los que le buscan una casa en el barrio, en la Casa de las Flores, donde ellos se van a quedar. La vida de Pablo Neruda en Madrid en esos tiempos, como digo, él no tenía cargo en Madrid, estaba de alguna forma
hablando vulgarmente, saqueado, con la ayuda de Morla que le va colocando, con la vista gorda que hacía el embajador, Aurelio Núñez Morgado, y con la ayuda de otros amigos. Él permanece en Madrid y podemos decir que lleva una vida buena, ¿no? Se dedica a la fiesta, a las relaciones sociales, a conocer gente, a relacionarse. Aquí le vemos son míticas las fiestas que organizaba Pablo Neruda en su Casa de las Flores. Hay un montón de testimonios de diferentes personas que nos hablan de los festivales a estas últimas altas horas de la mañana, la gente que llegaba allí y todo lo que se movía. Aquí vemos una de los homenajes que hacían, eran ligados a homenajes con gran parte de la generación del 27, de la que Neruda pasa a ser uno más. Neruda se integra rapidísimamente en ese núcleo de poetas, en ese importantísimo núcleo de poetas de la generación del 27. De aquí vemos, por ejemplo, en un homenaje a Luis Cernuda, José Bergamín, María Teresa León, Pablo Neruda, Alberti, Lorca, Alexandre, entre otros, ¿no? Aquí también la cervecería de Correos, que era un punto de reunión habitual. La cervecería de Correos, yo creo que es la misma que se conocía como la Ballena Negra, que estaba justo donde era la cervecería irlandesa, en el frente del Palacio de Correos. Allí también se reunían casualmente los miembros de Falange con José Antonio a la cabeza. Aquí vemos otra de las fiestas que organizaba Neruda en su momento, a las que participó Neruda, mejor dicho, ¿no? En homenaje al escritor Carlos Viñes, al pintor Carlos Viñes que está aquí. Aquí vemos otra vez Alberti, Neruda, Miguel Hernández, María Antonia Jávena, Lorca, Buñuel. Bueno, son un montón de personajes que no nos podemos detener en cada uno de ellos. Aparte de la generación del 27, Pablo Neruda también va a establecer relación con otros círculos intelectuales y con otras personas ajenas. Por ejemplo, Neruda llega a participar habitualmente en la tertulia del Café del Pombo. La tertulia del Café del Pombo que organizaba Ramón Gómez de la Serna. Neruda, siendo una gran admiración por Ramón Gómez de la Serna, le consideraba un genio, una persona excepcional, y de vez en cuando pues, Neruda se dejaba caer por el Café del Pombo que estaba en la calle Carretas, donde era González. También se enganchó a un otro enemigo, entre ellos Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez pues, era una persona muy estricta. Él respetaba la poesía antigua, la métrica antigua, las formas de métrica antigua de la poesía, y sin embargo, pues Neruda y otros autores, en su momento no sé dónde era ahora, y consigue amistarse, ¿no? Tienen un debate muy agrio entre ellos en diferentes medios de publicación. Cada uno escribe en un periódico y se acaba. Las fiestas de Neruda contra Alberti, que en algunas de las noches que se iban de fiesta a casa de Neruda, una de sus principales diversiones era llamar por teléfono a Juan Ramón Jiménez y empezar a hablar: ¿dónde está el borreguito ese de algodón? Y no sé. Y era como se divertía, ¿no? Martirizando al pobre hombre. En 1935 se va a producir un hecho que va a cambiar la situación administrativa, podemos decir, de Neruda en Madrid, que es la destitución de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, la escritora Gabriela Mistral, chilena, ella sí que era la cónsul oficial de Chile en Madrid. Ella escribe una carta privada a unos amigos, en la que realmente, en la revista pueden encontrar el texto, parte del resumen de esa carta, con unos términos muy duros, hablando muy mal de España, muy mal de los españoles. Dice que en Madrid lo mejor que se puede hacer uno es ver el Prado y marcharse corriendo, ¿no? Unos términos muy duros, y al final esa carta acaba siendo publicada en el diario Mercurio de Santiago de Chile. Y claro, pues esto cuando llega a España, bueno, las críticas son feroces y Gabriela Mistral es destituida. Y entonces Pablo Neruda ya sí que va a ocupar el puesto oficial de cónsul en Madrid, una vez que se marcha Gabriela Mistral. Curiosamente, tanto Gabriela Mistral como Pablo Neruda acabarían obteniendo el Nobel en diferentes años, ¿no? Los dos serían cónsules en España y Nobel de Literatura. De entre los amigos que va a hacer Neruda en España, hay dos, aparte de los ya mencionados, Alberti y Lorca. Hay dos con los que va a establecer una relación también muy estrecha. Uno es Vicente Alexandre.
Vicente Alexandre vivía en la calle de Victoria. El domingo, cuando hagamos la ruta, pasaremos por su casa y contaremos algunas cosas más de la relación entre estos dos poetas. Y por proximidad, pues Neruda le visitaba regularmente, por lo menos una vez a la semana. Y para visitarle, porque Alexandre padeció una enfermedad crónica de difícil curación que le hacía mucho tiempo estar postrado en la cama. Aunque Neruda lo definía como el enfermo que tenía una mala salud de hierro, decía, ¿no? Bueno, porque aunque siempre estaba ahí. Con Vicente Alexandre y sus visitas también estaba Miguel Hernández. Por Miguel Hernández, Pablo Neruda va a sentir una fascinación extrema, ¿no? Va a quedar subyugado por la personalidad, por su naturalidad del poeta alicantino urbano, por su naturalidad, su bondad, su espíritu, su ánimo y su poesía también, ¿no? Y Pablo Neruda le va a ayudar muchísimo, incluso Miguel Hernández va a pasar unas temporadas en casa de, según cuenta Pablo Neruda en sus memorias, en la Casa de las Flores. Allí le va a dejar una habitación para que Miguel Hernández, en sus años en Madrid, iba un poco de aquí para allá, pues que pueda dormir allí y trabajar en su casa, un poco en su casa. Incluso cuenta en sus memorias una anécdota Pablo Neruda muy curiosa, de que le consigue buscar un trabajo a Miguel Hernández por medio de un aristócrata, no recuerdo, un conde, un marqués o tal. Y le dice, bueno, pues mándamelo y ya lo buscaremos algo. Y Pablo Neruda le dice a Miguel Hernández, bueno, Miguel, que te he conseguido un trabajo, ¿de qué? Todo esto en silencio, ¿de qué quieres trabajar? Y Miguel Hernández dice, pues no sé si el señor marqués tendrá un rebaño que dejarme, ¿no? La dedicación del hombre como el día. Tanto Miguel Hernández como Pablo Neruda, Vicente Alexandre, solían pasear todos los fines de semana, que siempre los domingos iban a visitarle, y daban un paseo por lo que es la ciudad universitaria, la ciudad universitaria que en aquellos momentos era campo y pilar, que no me acuerdo de pues, Miguel Hernández se subía a los árboles, bebía los manantiales, invitaba a los pájaros y tanto eso, los cautivaba a sus amigos. Otra persona que participaba en estas salidas era Delia del Carril. Delia del Carril es una mujer argentina que Alberti la conoce en París y que venía para España. Y en España pues, establecer una relación sentimental con Pablo Neruda, que se sacaba 20 años, era 20 años mayor que él. La relación con Delia del Carril va a suponer pues, la ruptura de un matrimonio que ya estaba muy tocado, el matrimonio de Neruda con su esposa holandesa, María Antonia Jaena, y la relación también con su hija Amalva Marina, que nació en Madrid, en la Casa de las Flores, en agosto de 1934. La niña nace con una grave enfermedad congénita, parece hidrocefalia, una enfermedad que la acumula líquido en el cerebro y tiene una deformidad, la pobre total que Neruda acaba experimentando rechazo hacia su mujer y se vuelca con esta mujer de ella del Carril con la que permanecerá bastantes años después de su vida. Aquí vemos otra de los homenajes, en este caso se trata de un homenaje a Vicente Alexandre, aquí vemos sonriente, esta mujer de aquí creo que es Delia del Carril, este es Pablo Neruda, aquí vemos a su esposa, a María Antonia Jaena, Miguel Hernández, aquí lo tenemos a la izquierda, y algunos, bueno, José Bergamín, Pepe Bergamín, aquí a la izquierda, a la derecha también. Pero todo lo que era la vida esta, la vida alegre que llevaba Pablo Neruda en Madrid, va a experimentar un cambio radical con la llegada de la guerra, ¿no? El 18 de julio, que es la fiesta de San Federico, Pablo Neruda había quedado con su compatriota Bobby de Granet, que trabajaba en el Circo Price, y con Federico García Lorca. Iban a haber una sesión de lucha libre en el Circo Price. Combatían, lo digo que es gracioso, combatían el troglodita enmascarado, el estrangulador Lisinio y el orangután siniestro. Con lo cuenta de su memoria, no lo estoy inventando. Pero Lorca no pudo, nunca había marchado hacia Granada, donde pensaba que estaría más seguro, y aquí según en palabras de Neruda dice que esperaba la muerte, ¿no?
El 20 de julio, los sucesos del cuartel de la montaña, el lunes 20 de julio, el estruendo, los ecos del cuartel de la montaña llegan hasta la casa de Pablo Neruda y lo cuenta también, ¿no? Como escuchar los combates del asalto. En el mes de agosto se va a producir un hecho trascendental, que es la muerte, el asesinato de Federico Barcelona. Esta muerte va a suponer un cambio radical en la actitud, en el comportamiento de Pablo Neruda. Pablo Neruda hasta ese momento podríamos decir que es una persona apolítica, él se define como anarquista, seguramente anarquista sea que entiende hacer lo que le da la gana, pero la muerte de García Lorca le va a poner una conciencia política, una conciencia social, iba a acabar militando en el Partido Comunista y también va a influir la influencia de Rafael Alberti y también de Pepe Bergamín y de Raúl Tuñón, un poeta argentino que vivía en España. Él explica su entrada en el Partido Comunista con las siguientes palabras. Mi entrada al Partido Comunista la decidí en España, al comprender que los luchadores antifascistas más honrados, más organizados y mejores eran los comunistas. Esta militancia comunista la va a mantener hasta su muerte, va a seguir después de ser senador y comunista del Partido Comunista chileno. En los meses posteriores al golpe, Pablo Neruda va a participar en muchas actividades relacionadas con la Alianza de Intelectuales Antifascistas, que es un núcleo donde va a aglutinar con parte de los miembros de la generación del 27. Y en noviembre llega la guerra a Madrid. Él dice que yo desfilar a los brigadistas por Madrid, pero otras versiones, por ejemplo, el diario de Carlos Morla, dice que salió el 6 de noviembre, que salió de Madrid rumbo a Valencia. Neruda en su memoria dice que es destituido por el gobierno chileno de su cargo, por su compromiso con la causa republicana. Sin embargo, hay biógrafos de Neruda, como Sergio Macías, que documentalmente afirman que es Neruda el que pide el poder salir de España. De Madrid, como digo, marcha a Valencia con su mujer, con su hija, con Delia del Carril. Los cuatro juntos de Valencia van a pasar a Barcelona, y de Barcelona van a marchar a Marsella, y de Marsella a Montecarlo, en alguna zona. Que allí es donde había un pariente que habéis sido incluso partido de la boda de Josep Villacar de Maravilla. Allí se separan, la mujer y la hija parten hacia Holanda, hacia un destino incierto del que hablaremos. Mientras tanto, Pablo Neruda y su inseparable Delia del Carril se marchan a París. En París van a proseguir con sus actividades pro-republicanas, allí con Nancy Cunard, que es esta señora que vemos en esta foto tan interesante. Nancy Cunard también es un personaje muy interesante, es una foto de Manuel extraordinaria. Y esta mujer también es una mujer polifacética, es una aristócrata británica que reniega de su familia, que rueda con un trompetista de jazz negro, pues una mujer interesantísima en su biografía, y con ella monta una publicación que se llama Los Poetas del Mundo, los Poetas del Mundo, definen al pueblo español, no recuerdo el nombre. Y también Neruda va a participar activamente en la organización del segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa y para la Cultura, que se va a celebrar en Valencia, en Madrid y en Barcelona, en las tres ciudades. Aquí vemos una de las sesiones en el Ayuntamiento de Valencia, donde están los escritores. Aquí van a participar un montón de intelectuales europeos y americanos. Aquí, por ejemplo, vemos con este traje blanco esta mujer que está aquí, es Gerda, la fotógrafa de Gerda. Mientras Neruda está en su retiro francés, podemos decir, la guerra ha continuado en España. La Casa de las Flores, al igual que el barrio de Argüelles, ha quedado convertido en primera línea, casi primera línea de batalla. Y todo esto va a causar graves daños
en lo que es la Casa de las Flores, la vivienda de Pablo Neruda en Madrid. Aquí vemos diferentes, está la calle Villareslava, está en la esquina de Villareslava con Rodríguez San Pedro, estaría sacada la foto de la calle Tristeza, Blas Ibáñez en el tiempo de la República, y está en la calle Villareslava, que vemos el socavón provocado por una bomba de artillería. Aprovechando que la visita de Neruda a España con el Congreso de Intelectuales, que hemos comentado anteriormente en el verano del 37, va a hacer una visita a su casa acompañado de Miguel Hernández. Miguel Hernández ya es una persona con cierta ascendencia militar dentro del ejército republicano, el 5º regimiento que acaba de comisario en algunas unidades y tiene cierta ascendencia, y con una carretilla de mano se va a la casa de Pablo Neruda para intentar recoger algunos de sus enseres. Y lo voy a contar voy a ver rápidamente lo que lee Pablo Neruda, lo que deja Pablo Neruda de esta visita en sus memorias, porque me parece interesante. Miguel Hernández, vestido de miliciano y con su fusil, consiguió una vagoneta destinada a cargar mis libros y los enseres de mi casa que más me interesaban. Subimos al 5º piso y abrimos con cierta emoción la puerta del departamento. La metralla había derribado ventanas y trozos de pared. Los libros se habían derrumbado de las estanterías. Era imposible orientarse entre los escombros. De todas maneras, busqué algunas cosas atropelladamente. Lo curioso era que las prendas más superfluas e inaprovechables habían desaparecido. Se las habían llevado los soldados invasores o defensores, mientras las ollas, la máquina de coser, los platos se mostraban regados en desorden, pero sobrevivían. De mi frac consular, de mis máscaras de Polinesia, de mis cuchillos orientales no quedaba ni rastro. La guerra está caprichosa con los sueños de Miguel. Miguel encontró por ahí, en los papeles caídos, algunos originales de mis trabajos. Aquel desorden era una puerta final que se cerraba en mi vida. Le dije a Miguel, no quiero llevarme nada. Nada, ni siquiera un libro, le respondí. Y regresamos con el furgón vacío. Más adelante sigue narrando y dice Pablo Neruda. Mi casa quedó entre dos sectores. De un lado avanzaban moros italianos, de acá avanzaban, retrocedían o separaban los defensores de Madrid. Por las paredes había entrado la artillería, las ventanas se partieron en pedacitos. Restos de plomo encontré en el suelo, entre mis libros, pero mis máscaras se habían ido. Mis máscaras recogidas en Siam, en Bali, en Sumatra, en el archipiélago malayo, en Bandoer, doradas, cenicientas, de color tomate, con cejas plateadas, azules, infernales, ensimismadas. Mis máscaras eran el único recuerdo de aquel primer oriente al que llegué solitario y que me recibió con su olor a té, a estiércol, a opio, a sudor, a jazmines intensos, a frangipán, a fruta podrida en las calles, aquellas máscaras. Recuerdo de las purísimas danas, de los bailes frente al templo, gotas de madera coloreadas por los mitos, restos de aquella floral mitología que trazaba en el aire sueños, costumbres, demonios misteriosos y reconocibles con mi naturaleza americana. Y entonces, tal vez los milicianos se habían asomado a mis ventanas de mi casa con las máscaras puestas y habían asustado así a los moros. Entre disparo y disparo, muchas de ellas quedaron en las sillas y sangrientas allí mismo. Otras rodaron desde mi 5º piso arrancadas por un disparo. Frente a ellas se habían establecido las avanzadas de Franco. Frente a ellas ululaban la horda analfabeta de los mercenarios. Desde mi casa, 30 máscaras de dioses de Asia alzaban en el último baile, el baile de la muerte. Era un momento de tregua, las posiciones habían cambiado. Me senté mirando los despojos, las manchas de sangre en la estera, y a través de las nuevas ventanas, a través de los huecos de la metralla, miré hacia lo lejos, más allá de la ciudad universitaria, hacia las planicies, hacia los castillos antiguos. Me pareció hacia España. Me pareció que mis últimos invitados ya se habían ido para siempre. Con máscaras o sin máscaras, entre los disparos y las canciones de guerra, la loca alegría, la increíble defensa, la muerte o la vida, aquello había terminado para mí. Era el último silencio después de la fiesta, después de la última fiesta. De alguna manera, con las máscaras que se fueron, con las máscaras que cayeron, con aquellos soldados que nunca invité, se había ido para mí España. Esto es lo que narra Pablo Neruda de su visita a España. Durante la guerra se va a publicar en el Frente de Cataluña, el libro España en el Corazón, que es un poemario de poemas relacionados con la guerra escritos por Pablo Neruda en ese periodo. Esta edición la va a publicar Manuel Alto Aguirre, otro de los miembros del grupo de amigos de la generación del 27,
se va a imprimir en el monasterio de Ripoll, y para elaborar la pasta de papel se utilizan diferentes y hablan incluso de las capas de los moros que eran la chaca para hacer el papel. Muchos de sus libros fueron llevados ya por el ejército republicano en retirada hacia Francia, fueron llevados por los soldados en retirada. Y de todos aquellos ejemplares que se imprimieron, solo se conservan 6 ejemplares en el mundo. Uno de ellos está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Otro personaje, ya terminada la guerra, es el caso de Miguel Hernández. Miguel Hernández no consigue salir de España y Pablo Neruda intenta que le den asilo en la Embajada de Chile, como la Embajada de Chile había hecho anteriormente con los exiliados, con los asilados contrarios a la República, pero sin embargo no es posible. Y Neruda culpa a Morla, pese a todo lo que había hecho Morla por él, le culpa injustamente porque Morla no pudo hacer nada. En 1937, desde París, Neruda regresa a Chile y allí en 1939 le sorprende el final de la guerra. En 1938 hay un cambio de gobierno en Chile, llega un gobierno progresista, con un presidente progresista, que al enterarse por el conocimiento de la situación en la que estaban los exiliados españoles en Francia y estado de refugiados, entonces comisiona a Neruda para que vaya a París, para que vaya a Francia y recoja a cuanta gente sea posible y la traslade a Chile. Neruda parte para París y allí se hace una selección de personas y finalmente con la ayuda del SER, el Servicio Español de Ayuda a los Refugiados, que llevaba Negrín y Álvarez del Valle, consiguen hacerse con un barco, el barco Winnipeg, un barco mítico, lo acondiciona, el carguero lo acondiciona y Neruda consigue llevar más de 2.000 personas de los campos de refugiados de Francia a Chile. Bueno, de aquí terminaría la relación de Neruda con España y la guerra. Ahora vamos a centrarnos en la Casa de las Flores muy rápidamente porque vamos un poco apretados ya. La Casa de las Flores se construye en un solar que ocupa las calles también, Ariel Lava, Menéndez Valdés y Rodríguez San Pedro. Aquí lo vemos. Antiguamente fue un campo de fútbol donde jugaba River Sky, que hay uno de los años del Real Madrid. La Casa de las Flores va a ser diseñada por Secundino Suazo y inaugurada en 1932. Va a ser un ejemplo arquitectónico del racionalismo madrileño de aquellos años. No me voy a detener, no podría hablar mucho más, pero va a ser rápido porque hay diferentes tipologías de vivienda dependiendo de los metros cuadrados y del número de personas que viven en cada uno de ellos. Hay 248 viviendas en total en lo que es toda la manzana, para 3, 4, 6, hasta 9 personas, dependiendo de los números cuadrados, y hay una cierta controversia en cuál fue la casa que ocupó Pablo Neruda. Se conserva este carnet un visado del Ministerio de Gobernación, en el que Neruda aparece residiendo en el Gatamí 19, como podemos ver. Gatamí 19, que es el actual 21. Pero hemos podido comprobar que en el Gatamí 19, el actual 21, lo que estaba era el consulado de Chile. Aunque ya digo, algunos biógrafos como Sergio Macías, que ya hemos citado anteriormente, dicen que primero vivió en esta casa y luego se trasladó. Hemos visto que Neruda llega a Madrid en junio del 36, del septiembre del 36, llamó Ralís, cuenta en sus diarios que estaba visitando Neruda y que está en su casa con vistas a la sierra, o sea que no podría tratarse de la casa de Gatamí. Yo creo que Neruda siempre vivió en la misma casa. Para localizar a Neruda hemos utilizado dos guías, la guía telefónica, son dos documentos sencillos, pero que juntando con otras evidencias y otros testimonios nos han sido de gran ayuda. Uno es la guía telefónica de la Conferencia Telefónica de España de 1935 y otro es un almanaque de 1936. Y en la guía telefónica de 1940, si os fijáis aquí, el cónsul en Madrid, el cónsul en Madrid es don Neftalí Reyes, que es el verdadero nombre de Pablo Neruda. Sin embargo, en la guía telefónica aparece como Pablo Neruda y vemos que vive en Menéndez Valdés, número 61. Ahora nos quedaría comprobar si realmente el número 61 sigue siendo el actual número 61 o es otro número, como
hemos visto en la también, que el 19 que figura en el documento actualmente es el 21. Y sin embargo, una había estado, bueno, que la calle también, entre la calle también y la calle de la Venezuela, en ese tramo solo hay dos portales, el 59 y el 61, que coinciden exactamente con los portales que hay ahora. O sea, ya sabemos que Pablo Neruda vivía en el número 61 de Belén de Valdés. El número 61 de Belén de Valdés sería este portal de aquí, este bloque de aquí, que estoy aquí recordando, que se ve. Y en ese bloque hay 5, por cada planta hay 5 viviendas. 4 de ellas no tienen balcones y solo hay una que tiene balcón, lo cual nos conduce a pensar, por todos los testimonios que hemos recogido del Frente Alexandre y de Morgan, que la casa con balcón era el piso de Pablo Neruda. O sea, que podemos decir, podemos afirmar que Pablo Neruda vivía en Belén de Valdés número 61, en el 5.º centro. Aquí hemos ampliado lo que sería el plano de la vivienda de Pablo Neruda. Una casa con su baño y 4 habitaciones. Hay un personaje que también nos ha ayudado mucho a poder ubicar el piso de Miguel Hernández, que es José Caballero. José Caballero es un pintor orubense, discípulo de Vázquez Díaz. Algunas de las láminas que hemos visto dibujadas son suyas. Es un pintor que estaba unido a Lorca y a la Barraca, y participó en la Barraca hace varios de los decorados de esta empresa, y nos ha dejado algunos dibujos de cómo era la casa de Pablo Neruda. Aquí vamos a la entrada de la casa, donde vemos algunas de las figuras que Pablo Neruda coleccionaba. Y aquí vamos a Pablo Neruda, junto a García Lorca con el mono de la Barraca, como pueden ver, al fondo de las montañas. Las montañas de las que nos habla Pablo Neruda, las montañas de las que nos habla Morla, de las que nos habla Alexandre. Y aquí vamos a Pablo Neruda, asomado a su terraza, y vemos arriba que hay unas macetas que nos indican que es el piso. Ahora veremos algunas fotos donde lo podemos comprobar. Ahora, si vemos la Casa de las Flores, podemos pensar, bueno, es imposible que viera la montaña, pero en aquel momento sí que era posible, porque delante de la casa no había las construcciones que hay ahora. No existía la calle Arcipreste de Ita, ni las edificaciones que encontramos ahora, con lo cual la vista había algunas viviendas, que estaba la fábrica Gal y el laurel debajo, una taberna que no tenía más de 2 alturas. Con lo cual, Neruda desde su terraza podía contemplar, imaginar todo lo que es toda la visión sobre lo que es el parque del oeste, la sierra de Cras y lo que es por encima de la ciudad universitaria. Esta sería la foto actual de Belén de Valdés 61, y esta sería la terraza de Pablo Neruda. Veis el dibujo de José Caballero, donde están situadas las macetas, que aquí parece también que es la parte alta. La casa que encontró Neruda, cuando narra el párrafo que hemos leído, pues aquí tenemos algunas fotos. Aquí veis la terraza de su casa completamente destrozada, y aquí también completamente destrozada. Junto a Neruda en el nombre pues vivían más personas. La bruja Mayo cuenta una anécdota muy graciosa de que una noche están en una de estas fiestas que comentamos, una de estas fiestas clamorosas, y se presenta allí un señor con pijama blanco, y dice, por favor, callaros, y dice que es un catedrático de la universidad. Entonces va Pablo Neruda y dice, pero ¿dónde es un vino? Y él dice, no quiero nada, quiero que se calle. No, quiero un vino. Se ofende muchísimo Neruda, empieza a hacer el número, qué ofensa, no sé, y al final el hombre se va el pobre hecho polvo sin que le digan nada. Ese hombre, ese catedrático, era José Daos y González Pola, que era profesor de filosofía en la inaugurada Facultad de Filosofía, el discípulo lo quería ser, va a compartir allí con Zubiri, con Besteiro, con García Morente y con tantos otros en la facultad. Éramos como universidad que es el hermano mayor de los Lagos. Y también en la casa vivían María Antonia Cárdenas, su esposa holandesa, y su hija, Marga Marina, que ya hemos dicho antes, con una enfermedad congénita. La historia de aquellas de las penalidades que van a pasar en Holanda cuando se declara la guerra civil es una historia muy dramática y muy trágica. La cuento en el artículo de la revista, que recomiendo leer a todos porque
Es una historia muy impresionante, se ve a Frank, que comparte campo de concentración con Barnum, Marito y Hagelar, la niña de la vida fallece, ya spoilers total. Y también figura, aparece por medio de Jorge Serrón, conocido Federico Sánchez del Partido Comunista. Bueno, y con esto yo creo que hemos terminado, pero me gustaría terminar escuchando a Pablo Neruda, que recitando un poema, uno de los poemas incluidos en el libro que hemos hablado antes, España del Corazón, editado en el Frente. Es un poema que dedica, se titula Explica algunas cosas, pero nos habla de su casa de las flores, nos habla del barrio de Argüelles, nos habla de las campanas que se refiere a la iglesia de buen suceso, nos habla también de la estatua de Argüelles, que le recuerda un Quintero, del mercado, que antes estaba en Alberto Aguilera, escribiendo Mellado. Si prestáis atención a la letra de la poesía, pues seguramente identificaréis a algunos lugares de Argüelles y a algunos de los personajes que voy a ver si consigo que funcione la técnica. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? Y la metafísica cubierta de amapolas, y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándola de agujeros y pájaros. Os voy a contar todo lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaba las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados, con textura de techos con sol frío en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana, todo estaba ardiendo. Y una mañana, las hogueras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces fuego, pólvora desde entonces y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños. Y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiarían. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores, pero de cada hueco de España sale España, pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles.